Bien, jóvenes, buenas tardes. Mi nombre es Félix Villanueva Santos y en este ciclo pues vamos a hacer juntos el curso de cálculo diferencial, que es el primer curso de matemática pues en esta línea de los análisis, ¿no? De las topologías, ¿ya? Y va a ser este nuestro primer curso, digamos. Bueno, creo que además lleva matemática básica, ¿no? Álgebra lineal. Álgebra lineal. Álgebra lineal La llevamos. verdad que es el otro curso paralelo, pero que es más que nada algebraico, ¿sí? No deja de ser analítico, pero es algebraico, ¿sí? Y, y pues este curso de cálculo diferencial es la punta de la madeja, pues, de cálculo integral, análisis matemático y todo eso. Sí, Fabricio, diga. Fabricio, está saludando. Ah, ya, ya. Entonces, sí, están invitados a abrir sus cámaras, Jordi, Fabricio. Sí, bueno. Como les decía, a ver, nosotros tenemos clase los lunes y miércoles de 2 a 4. Ese va a ser nuestro horario de clase durante todo el semestre. Sé que es un poco complicado por la hora, de pronto ahí hay una lucha interna entre almorzar antes o almorzar después de la clase, pero digamos, bueno, la uni tiene muchas exigencias, las académicas, la del esfuerzo, la del sueño, ¿sí? Entonces, querían la uni, pues tienen la uni y ahora a demostrar que por qué han ingresado a la uni, ¿no? ¿Ya? Asumo que la mayoría viene del CEPREUNI. ¿La mayoría viene del CEPREUNI? Sí. No, ordinario. O del examen, sí, pero digamos como que se han preparado en el CEPREUNI. Otros de Vallejo. Ah, ya, ya. Sí, Vallejo es antigua. Cuando yo era estudiante también existía ya Vallejo. Atenas, esa sí no conozco. Había una academia Sigma también. Ya no existe, creo, esa academia ya. Vallejo y Sigma eran las academias buenazas para la uni. Y bueno, cualquiera que haya sido su formación, pues lo bueno está que ya ingresaron a la universidad. Y hay cosas o hay habilidades blandas que tenemos que ir, digamos, asumiendo, desarrollando. Eh, por ejemplo, de pronto ustedes están acostumbrados a un profesor que hable y escriba y resuelva 50 problemas por clase y es el mejor profesor, y uno les pone problemas difíciles que no les sale a ustedes, y el profesor es excelente porque siempre me pone problemas que yo no puedo resolver, ¿no? Y por ahí no va la cosa, no significa tampoco que le voy a poner cosas fáciles, pero se necesita mucho de la participación de ustedes, de que ustedes se expresen tanto de manera verbal como de manera escrita. Y hoy día creo que han dado la prueba de entrada en la mañana, ¿verdad? A las 8, ¿no? Sí. Entonces, yo sé que para prepararse para el ingreso a la uni, pues por lo general las academias, el mismo CEPREUNI, se convierte en una máquina de resolver problemas nada más y a veces sin hacer análisis o responder o comparar, ¿de acuerdo? Como se dice, discriminar, no hay eso. No solamente somos problema, respuesta y marcar, ¿verdad? Nada más. Y la solución no importa porque total es para nosotros. Pero digamos, esas cosas se tienen que cambiar por otras habilidades. De jóvenes, justificar, decir, ah, esta afirmación es verdadera por esta razón, ¿sí? O esta afirmación es falsa porque aquí hay un ejemplo donde no se cumple. Todas esas cosas, ¿ya jóvenes? Y en eso sí no hay media tinta. En matemática las cosas se demuestran, eh, uno las puede afirmar, pero digamos tiene que demostrarlas, ¿no? Para darlas como ciertas, como válidas. ¿Ya? Entonces, eso sí les va a chocar al comienzo, sobre todo en la redacción. En matemática hay mucha redacción, mucha cosa escrita. Así como estoy hablando, también se redacta en matemática. Muy bien, entonces vamos a empezar. Hoy es una clase relativamente corta, no es, va a ser la primera clase. Voy a
Voy a compartir pantalla, ¿sí? Es la primera clase, digamos, es como, digamos, tranquilos nomás, no vamos a... ¿Se ve mi pantalla, jóvenes? Por favor, ¿me confirman? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces les decía que eh, se... A ver, vamos... Cálculo, no, este es álgebra lineal. No, cálculo diferencial, acá está. 2021-2. Acá está documentos, clases archivo, evaluaciones. A ver, ya están las dos clases de esta semana, ¿sí? Entonces hay que preparar con tiempo las cosas. Y vamos a ver, clase 1.1 significa semana 1, clase 1, semana 1, clase 2, ¿sí? Y bueno, entonces, a ver, veamos. Necesitamos para... A ver, ¿quién de ustedes puede crear un WhatsApp? ¿Puede hacer un link? ¿Uno de ustedes para crear un WhatsApp de la clase? ¿Alguno de ustedes puede hacer generar un link, lo comparte en el chat? Eric lo va a crear, profesor. Ya, muy bien, Eric, gracias. Profe, una consulta. ¿Puede ir algún nombre en específico? Porque el profesor de física, por ejemplo, nos dijo un nombre para el grupo. Ah, ya, por ejemplo, póngale así, cálculo diferencial 2021-2. Perfecto. Así. No, se supone que ustedes no están en dos secciones, ¿no? Entonces yo solamente tengo una sección de cálculo diferencial. ¿Sí? Cálculo diferencial, guión bajo 2021 guión bajo 2 o 02. Ese WhatsApp es netamente académico que yo lo voy a usar para compartirles el material. ¿Ya, jóvenes? Eh, si desean, lo puedo compartir por WhatsApp o si no, también lo puedo subir al Classroom también. ¿Ya? De manera que igual el WhatsApp nos va a servir para tener comunicación, ¿no? Así. De manera que hoy día la comunicación no falla, ¿no? Uno no puede decir, profe, es que no sabía cómo comunicarme con ustedes. Hoy día ya no se da, ¿no? ¿Sí? Ya, mientras que esperamos que Eric cree el WhatsApp, nos compartes en el chat, Eric, el enlace, ¿ya? Ya, profe, justo estoy que lo termino de crear. ¿Perdón? Justo estoy que lo termino de crear, profe. Un momento. Ya, listo, listo, listo. Y por favor con sus nombres se ponen, ¿ya? Con sus nombres, o sea, por ejemplo, Carlos Zárate, se pondrá pues Carlos Zárate, ¿no? Porque si en un momento quiero escribirle a alguien y a veces no sé su nombre, ¿no? ¿No? Justamente el chat, el WhatsApp lo que permite es la comunicación, ¿no? Ya está, ahí por Ya, favor. listo, profe. Ahí justo lo acabo de mandar, disculpe. Ya, listo, gracias Eric. Vamos entrando ahí, cada uno
Tiene que descargar la aplicación, Pro. O si no, envíeselo No, y ponga usar WhatsApp web y le va a abrir la pantalla y ahí les va a unir automáticamente. Entonces me van a enseñar bastante este ciclo, yo voy a aprender de ustedes. A ver, unirme al grupo. Ya está, pero ¿y cómo pongo cómo sale mi nombre ahí? Escriba algo, profesor, para ver si... Ya, profe, sí, sí sí, llego. sí sale su Sí, nombre. sí. Sí, sale su nombre, Félix profe. Villanueva Santos. Sí. Ah, sí, ah, ya, qué bueno, ya. Igual jóvenes, ya con su nombre y toda la cosa. Bueno, ya pues, gracias, Eric. Ya está el enlace creado, entonces ya tenemos el WhatsApp para comunicarnos durante todo el ciclo, ¿ya? Así, bien. Muy bien, entonces vamos a ver si van terminando de unirse, ¿sí? Por ejemplo, digo, ¿no? A ver, ¿de qué manera se puede usar también eso del WhatsApp o de pronto con Zoom, ¿no? Que la gente se puede unir, digamos, de 4, de 3 compañeros para estudiar. Oye, entonces estudiamos, resolvemos los problemas de la dirigida, o capaz yo tengo una forma de resolver y el otro compañero tiene otra forma de resolver, lo revisamos, ¿sí? Y aprendemos. A veces uno aprende más cuando tiene un problema resuelto de 4 formas distintas, ¿no? ¿Sí? Uno aprende más ahí. Entonces, estas herramientas tecnológicas que están a nuestro alcance, las podemos usar de esa manera. ¿Ya, jóvenes? Bueno, obviamente el WhatsApp es académico, ¿no? No es un WhatsApp social para hablar de cosas que no sean otra que lo académico. ¿Ya, jóvenes? Bueno, gracias, Eric. Y ahí se van agregando, jóvenes, ya van entrando a ese WhatsApp. Y ahora sí, pues voy a empezar lo de esto no es, esto lo guardo. Y vamos a empezar con la clase. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestra herramienta, la que vamos a usar durante el curso, y seguro que en cálculo integral también, y esa herramienta es funciones, ¿no? Esas son nuestra herramienta, entonces tenemos que conocerlas bien, porque esos son los objetos que nosotros vamos a manipular en el curso. ¿Ya? Así. Muy bien, entonces empezamos pues este camino eh, extenso hasta diciembre, pues, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, a ver, empezamos con el concepto de función. A ver. eh, a ver. Algunas clases, aunque no me gusta del todo, les confieso, algunas clases me las voy a pasar leyendo, pero otras clases sí voy a hacer, sí voy a escribir y voy a desarrollar, sobre todo cuando hagamos demostraciones de teoremas. Las clases las voy a hacer en PowerPoint, voy a escribir sobre esas láminas. ¿Ya? Así. Bueno, empezamos, ¿no? Vamos a ver el concepto de funciones, dominio, rango, gráfica, algunas funciones básicas como el máximo entero, valor absoluto, función signo, función escalón unitario. ¿Sí? Ese es el contenido para hoy. Muy bien, entonces empezamos con el tema de funciones. A ver. Eh, a ver, ¿qué cosa es una función? Primero, debemos entender que una función es un conjunto. Primero eso, es un conjunto.
¿Y cuáles son los objetos de ese conjunto? Son pares ordenados, ¿sí? O sea, una función es un conjunto de pares ordenados. Entonces, a ver, supongamos que A y B son dos conjuntos no vacíos. Fíjense que no digo que sean de números reales, ¿no? Son dos conjuntos y los elementos de estos conjuntos pueden ser cualquiera cosa. Entonces, uno sabe hallar el producto cartesiano, ¿verdad? De A y B, o sea, el producto cartesiano A por B. Y ese producto cartesiano está formado por pares ordenados, donde la primera componente es un elemento de A y la segunda componente es un elemento de B. Muy bien, entonces, ¿qué es una función? Una función es un subconjunto de A por B. Es un subconjunto de A por B, pero que tiene esta propiedad, que ninguna primera componente se repite. Ninguna primera componente de los pares ordenados que pertenecen a la función se repite, ninguno. Así, es decir, que para cada X, ¿no? Para cada X del conjunto A existe un único elemento I de B, tal que el par ordenado X, Y está en F. Así. Así, de esa manera, ¿no? Para todo X en A existe un único Y en B, tal que XY pertenece a F. Eso quiere decir que ninguna primera componente se repite, ninguna. Así. Ahora, la segunda componente puede repetirse, ¿sí? Pero la primera no. ¿Ya? Así. Esa es la definición de función. Dice, ahora, el concepto de función también se puede definir de la siguiente manera. Ojo, es otra forma equivalente a la anterior. Dice, una función f de A en B es un subconjunto del producto cartesiano que satisface las siguientes condiciones. Primero, la existencia. Es decir, para todo X que está en A, existe un Y en B, tal que X, Y pertenece a F. Así, esa es la primera condición. Y la segunda condición es la unicidad. Es decir, que si X, Y X, Z están en F, entonces Y y Z son iguales. ¿Sí? Esta definición con dos condiciones es equivalente a la definición anterior. ¿Sí? Son diferentes, pero son equivalentes. Es decir, son sí, solo sí. Ahora dice, cuando f sea una función de A en B, y el par ordenado X, Y pertenezca a F, entonces se suele escribir I igual F de X, ¿no? Y se dice que I es la imagen de X bajo F. Y también se dice que X es preimagen de Y bajo F. ¿De acuerdo? X es preimagen de Y bajo F. Ahora, debemos entender, y aquí viene una de las cosas que sí, de pronto no, nos va, ojalá me equivoque, pero les va a costar puntaje a la hora de calificar la escritura matemática. Decir F y F de X, es decir, cosas distintas. F y Fx, perdón, F y F de X tienen diferente significado. F es la función, o sea, es un conjunto de pares ordenados. F es una función y como función es un conjunto. Mientras que f de x es el valor de la función x. F de x es la imagen de x bajo f. ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿Sí? Sí, está claro. Son escrituras distintas y que tienen diferente significado. Después. ¿Qué cosa es el dominio? Si A y B son dos conjuntos no vacíos y F es una función de A en B, el dominio de F es el conjunto A. ¿No? El dominio de F es el conjunto A. Y claro, uno puede decir así, que el dominio de F está formado por todas las primeras componentes de los pares ordenados que pertenecen a la función. Así. Y claro, como estamos, según la forma en que estamos definiendo funciones, el dominio va a ser A, pues, ¿no? Así. Después, el rango de la función es el conjunto formado
por las segundas componentes de los pares ordenados que pertenecen a F. El rango de F se denota así, ran de F, no es ran nada más. Si usted pone ran nada más, no está diciendo a quién le está, qué es el rango de qué función. Si uno quiere poner el rango de F, pone ran y F entre paréntesis. Si uno quiere hablar del rango de la función G, uno escribe ran y G entre paréntesis. Si usted quiere hablar del rango de la función H, escribirá ran y H entre paréntesis, ¿de acuerdo? Pero si usted pone ran nada más, no está indicando el rango de quién es. Muy bien, el rango de F se denota así y se define como el conjunto de todos los elementos de B para los cuales existe un X en A, tal que X, Y pertenece a F. En palabras simples, el rango de F es el conjunto formado por las segundas componentes de los pares ordenados que pertenecen a F. ¿De acuerdo? Es obvio que el rango de F es un subconjunto de B. No es B necesariamente, pero sí es un subconjunto de B. Así, de esa manera. Muy bien, entonces, a ver. Veamos ejemplos de funciones. A ver, supongamos que A sea el conjunto formado por 0, 1, 2 y 3, y B es el conjunto formado por 0, 1, 4, 5 y 9. Entonces, el conjunto F, dado por 0,0, 1,1, 2,4 y 3,9, es una función de A en B. Observe que, en este caso, la función F la escribimos, o sea, como conjunto lo estamos escribiendo en forma de extensión, ¿verdad? Porque estamos explicitando todos los elementos de F, ¿no? Sin embargo, ustedes saben que hay diferentes formas de expresar un conjunto, ¿verdad? En el primer caso está dada por extensión, pero también podríamos darla por comprensión. Así, uno puede decir que F es el conjunto de todos los pares ordenados X, Y que están en A por B, tal que Y es igual a X al cuadrado. ¿De acuerdo? Así. Entonces uno puede expresar la función F de esta manera. Entonces, ya en el afán de aligerar la escritura, de aligerar el lenguaje, al tratar con funciones, uno dice, sea f la función dada por f de x igual a x al cuadrado. Así. Entonces, uno solamente da la regla de correspondencia, ¿verdad? Y ahí es donde uno empieza a trabajar, y así ya de manera algebraica, con las reglas de correspondencia, ¿sí? Habla después de suma de funciones, de diferencia, producto, cociente, composición de funciones, cuando usted tiene la regla de correspondencia así en forma algebraica, ¿ya? Entonces, en este caso, el dominio de F es el conjunto formado por 0, 1, 2, 3, mientras que el rango de F es el conjunto formado por 0, 1, 4 y 9. Así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace o qué debe pasar o qué tenemos que establecer para que una función quede bien definida? En todo caso, yo le digo, ¿qué cosa tenemos que dar para que este conjunto quede bien definido y no tengamos ambigüedades? Porque el conjunto ese tiene 4 pares ordenados. Entonces, una forma de escribir este conjunto sería dando los 4 pares ordenados. Otra forma sería esta de aquí. Así, pero entonces uno dice, solamente digo que f de x es igual a x al cuadrado. ¿Qué cosa tendríamos que dar para que una función quede bien determinada? Eso lo han visto ustedes en la preparatoria. ¿Qué cosa se debe dar con respecto a una función para que El ella... dominio y la regla de correspondencia, dijo el profesor. Así es, muy bien, muy bien. ¿Puede repetir, por favor? El dominio y la regla de correspondencia para que quede bien definida. Ajá, muy bien, Carlos, gracias. Así es. Para que una función quede bien definida, debemos tener mínimo, dominio y regla de correspondencia. ¿De acuerdo? Así, eso es lo mínimo. Así. Muy bien, Carlos. Entonces, por ejemplo, ahora, considere los conjuntos A y B dados por A igual
A está formado por todos los X, tal que X es un alumno matriculado en cálculo diferencial, mientras que B es el conjunto formado por todos los Y, tal que es código de un alumno 1. Fíjense que en este caso, ni A ni B son conjuntos de números reales, ¿no? En el caso A es un conjunto de personas y en el caso B es un conjunto de códigos, ¿no? Que tienen letras y números. Muy bien, entonces nosotros podemos definir la función f de A en B de la siguiente manera, ¿no? A cada alumno matriculado en el curso de cálculo diferencial, le asociamos su código, ¿sí? A cada alumno, y ahí está la regla de correspondencia, ¿no? Para todo X que esté en A, f de X es el código del alumno X, y esa es la regla de correspondencia, ¿sí? Entonces ahí está, A es el dominio, y f de X igual código del alumno X es la regla de correspondencia. ¿Está claro, jóvenes? El dominio de f es A, ¿no? El dominio de f es A, mientras que el rango es el conjunto formado por todos los códigos de los alumnos matriculados en cálculo diferencial. Es claro que el rango está contenido en B, ¿verdad? El rango no es todo B. ¿Sí? Aquí. Muy bien. Otro ejemplo. A ver, supongamos que A y B son estos conjuntos. A es el conjunto formado por todos los X, tal que X es un alumno de la Facultad de Ciencias. Y B es el conjunto formado por todos los elementos Y, tal que Y es un profesor de la Facultad de Ciencias. Entonces vamos a considerar este conjunto de pares ordenados. X, profesor de X, ¿no? Para cada X en A. Ojo que A está formado por alumnos de la Facultad de Ciencias. Entonces, el conjunto de pares ordenados es así, X, profesor de X. Entonces, este conjunto de pares ordenados no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque, por ejemplo, Carlos lleva conmigo cálculo diferencial, pero ¿quién es tu profe de álgebra lineal? Carlos. La 12, profesor. ¿Ah? La 12 es el profesor. Laura. No, la 12. ¿La Rosa? Ajá, acá dice su apellido es la 12, en mi Ah, horario. Laura de la Rosa. Sí. Ya, entonces, ¿qué pares ordenados irían aquí? Carlos, la Rosa, y también iría Carlos, Villanueva, que soy yo. Entonces, habrían dos pares ordenados diferentes, pero con la misma primera componente, ¿no? Entonces, eso obviamente no es una función, es un conjunto de pares ordenados, es una relación, se le llama en general relación, pero no es una función. ¿Ves? Pues un alumno de la Facultad de Ciencia tiene más de un profesor. Ahí está. Por ejemplo, yo les decía que aquí en el curso vamos a justificar mucho. Yo les pregunto, ¿es f una función? Ustedes van a decir, no, no es función. Y yo lo voy a pedir. ¿Por qué? ¿Cómo justifica usted su respuesta? Su respuesta es correcta, pero ahora quiero ver su justificación. Ah, f no es una función de a en b. Pues ahí empieza la justificación. Un alumno de la Facultad de Ciencias tiene más de un profesor. ¿Se entiende? Y la justificación es tan o más importante que la respuesta. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, acostúmbrese a eso porque cuando den sus evaluaciones, por ejemplo, se le va a preguntar algo y ustedes van a decir sí, y resulta que sí es la respuesta correcta, pero su justificación no es correcta. Entonces tiene 0. Profesor, pero yo puse la respuesta correcta, está bien, pero tu justificación no fue correcta. ¿Sí? Entonces vamos a aprender a justificar. Tenemos que... Profesor, una consulta. Sí, diga. En la justificación también se puede ser que no cumple la condición de unicidad de una función, o tiene que ser así bien explicado ahí como puso la justificación. Claro. En matemática, por ejemplo, usted no puede decir, la afirmación es verdadera porque siempre se cumple. Eso no es justificación. ¿Sí? ¿Me dejo entender? La afirmación es verdadera porque hay casos, la afirmación es falsa porque hay casos en los que no se cumple. Esa no es una justificación.
¿Está claro? Un argumento tiene que ser. Dar un argumento, ajá, ¿sí? Ya, no puede ser, pues, la afirmación es verdadera porque no es falsa. No, o la afirmación es falsa porque no es verdadera. No, no puede, no se puede justificar de esa manera. ¿De jóvenes? Como dice su compañero, tiene que ser un argumento. ¿Ya? Así. Muy bien. Y en esto sí, normalmente pues a los ingresantes les choca esto porque no están acostumbrados a justificar, ¿no? Están acostumbrados a escribir, a resolver, no importa cómo esté, porque al final va a tener que marcar una respuesta nomás, ¿no? Entonces, ahora sí va a tener que aprender a redactar, a justificar, a cuestionar, ¿sí? Ya jóvenes, la matemática tiene eso también. Bueno, entonces este es un ejemplo de un conjunto de pares ordenados que no es función. ¿Qué cosa es la gráfica de una función? A ver, supongamos que A y B son subconjuntos de números reales, ¿no? Subconjuntos de R. Así. Entonces, supongamos que A y B son conjuntos formados por números reales. Y sea F una función de A en B. Entonces, el gráfico de F se denota así, graph y la F entre paréntesis. Y se define de esta manera. El gráfico de F es el conjunto de pares ordenados de R2, tales que X está en A e Y es igual a F de X. Así. Entonces, esa curva es el gráfico de la función F, ¿no? Así. Ahora, no tiene que ser una curva. A veces puede ser, si la función tiene 5 pares ordenados, pues la gráfica son 5 puntos. Nada más, no tiene que ser una curva necesariamente. ¿Ya? Entonces, ese es el gráfico de F. Entonces, el gráfico de F, bueno, en general es una curva, pero ¿será que cualquier curva es gráfica de F? ¿De una función? ¿Será que cualquier curva es gráfica de una función? A ver. No. No. El punto X, Y está en el gráfico de F. Sí, solamente sí, y es igual a F de X, ¿no? Así. Y X obviamente en A. Entonces, ¿qué cosa es el dominio de la función F? Si tengo la gráfica, ¿qué cosa es el dominio? El dominio de F es la proyección del gráfico sobre el eje X. El dominio de F es la proyección del gráfico de F sobre el eje X. Mientras que el rango de F es la proyección del gráfico de F sobre el eje Y. Así, de esa manera. Funciones, entonces yo pregunto ahora, ¿cuál es el criterio para que una curva en el plano sea gráfica de una función? A ver, jóvenes, ¿cuál es el criterio para que una curva en el plano sea gráfica de una función? Que cumpla la condición de unicidad. Bueno, es uno de los principales, ¿no? Porque hay curvas que, por ejemplo, el elipse, ¿no? No cumple, es una curva y no cumple el criterio de unicidad, ¿no? No es función. Ya, ya, La pre- pero ya, ya está bien, estás usando la definición, pero ¿cuál es el criterio gráfico? Ah, que yo lo puedo decir, Claro, o dale, sea, dale. Sí, la proyección de la curva en el eje X es del dominio de la función y la proyección en el eje Y sería el rango. ya, lo que estás estableciendo es cómo hallar el dominio, cómo hallar el rango a partir de la gráfica. Pero la pregunta que les hice es, bueno, ustedes ya me han dicho, me han mostrado que saben que no la gráfica de una función es una curva, pero no toda curva es gráfica de una función, ¿no? Entonces yo pregunto,
¿Cuál es el criterio gráfico? ¿Cuál es el criterio geométrico para que Trazando verticales. sea gráfica de una función f? Trazando Es un- verticales. no, no me digas cómo, quiero el criterio. ¿Cuál es el criterio? Que sea continua, una función continua, discreta. Eh, no sé qué dicen. A ver, el joven dice continua. ¿Cuál es el criterio para que una curva en el plano sea gráfica de una función? ¿Cuál es el criterio? Que una recta vertical solamente corte en un punto nada más. A ver, Que cada elemento del dominio solo tenga una representación en el eje Y. a ver, Que sea función inyectiva, ¿no? a ver. Yo voy a ir escribiendo, ¿ya? A ver, me dicen una idea. A ver, ¿cuál es el criterio gráfico para C? Contenido en R2. ¿Es gráfica de una función? Sí y solo sí. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? Yo pregunto. ¿Esta curva puede ser gráfica de una función? C1. ¿Puede ser gráfica de una función o no? Jóvenes, esa curva C1. ¿Puede ser gráfica de una función o no? Sí, ¿Ah? Y sí, ¿Sí o no? sí. sí. Sí, ya. Sí. ¿Y esa de aquí? No. No. No, ya. Ojo, ¿ah? Entonces ahora yo les pregunto, ¿cuál es el criterio que están utilizando? ¿Cuál es el criterio? Para decir que C1 sí es gráfica de una función y para decir que C2 no es gráfica de una función. ¿Cuál es el criterio que utiliza? Que el componente Y de la función para un mismo X que no se repita. No, pero estoy hablando del criterio gráfico, no de la definición de función. ¿Cuál es el criterio gráfico? Que una regla vertical no corte más de un punto en la gráfica, ¿no? Por favor, ¿puede repetir? Que una La, recta vertical trazada la no recta, corte, la, una recta vertical, ya, o una, mejor dicho, una recta vertical no, como una, la, ¿cuál es? ¿Una o la? no sería cualquier, pues, en realidad sería cualquier recta vertical, ¿no? Cualquier recta vertical trazada, Cualquier recta vertical trazada trazada en la gráfica de la función, no corte en más, en la gráfica de la función, ¿ya? en la gráfica de la función no corte más de un punto, no corte más de un punto, ¿no? Ya, ahí está. Cualquier recta vertical trazada en la gráfica de la función no corte en más de un punto. Otro criterio,
Otro criterio. Jóvenes. Jóvenes, otro criterio. Jóvenes, otro criterio, ¿cuál sería? A ver, aquí hay una cosa que se puede observar. Dice, cualquier recta vertical trazada en la gráfica de la función, si ya está diciendo en la gráfica de la función, es que ya aceptaste que es gráfica, que ya aceptaste que es la gráfica de una función. ¿Sí? Ya aceptaste. Entonces, si ya aceptaste, ya lo demás no tiene sentido, ¿no? Al decir en la gráfica de la función, es que ya aceptaste que es una función. Entonces, de pronto, este criterio no está bien, porque si tú dices en la gráfica de la función, es porque ya es gráfica, entonces ya no tienes ningún criterio. ¿Sí? ¿Cuál es el asunto? ¿El Toda, conjunto de pares ordenados? toda recta vertical que corte la gráfica de f, por ejemplo, pues ya voy a usar la misma del joven, ¿ya? Toda recta vertical, o cualquier recta vertical, toda recta vertical corta a C en A lo más un punto. Ese es el criterio. ¿De acuerdo? Así. Claro, porque hay rectas verticales que cortan a la gráfica, pero hay otras rectas verticales que no la cortan, ¿verdad? Pero también se podría decir así. Es lo mismo, por si acaso. ¿Ah? Toda recta vertical. Toda recta vertical que corta a C, lo hace en un solo punto. Es lo mismo, por si acaso. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia en el enunciado? Que en el primer caso se están considerando, ¿no? Todas las rectas verticales, todas las rectas verticales. Y se está diciendo que ellas cortan a C en a lo más un punto. O sea, puede que no la corte, pero si la corta es en uno. En cambio, en la segunda forma estamos diciendo toda recta vertical que corta a C, o sea, en el segundo criterio, solamente están entrando, solamente estamos considerando las rectas verticales que cortan a la curva. Lo hace en un solo punto. ¿De acuerdo? Pero los dos criterios son equivalentes. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, está claro. Sí, profe. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. La exquisitez en la escritura, pero es que en la matemática es así. ¿Qué pasa si yo digo, el criterio es este? No digo, C es gráfica de una función si una curva, una recta vertical, corta C en un punto, solo en un punto. Solo en un punto, ¿no? Entonces, yo podría hacer así con este ejemplo. Miren. Yo puedo hacer así. Entonces, está claro que esta curva, la que voy a trazar ahorita, no es gráfica de una función. Eso lo tenemos claro, miren. Esta curva, de hecho, que no es gráfica de una función. Pero acá dice, una recta vertical corta C solo en un punto. Ah, muy bien. Como dice una,
Entonces yo trazo aquí, pues. Ya está. Y estoy cumpliendo, ¿verdad? Dice, una recta, ahí está, una recta vertical, corta C, solo un punto. Ahí está, pues una, ya está, ya. No, profe, pero es que la idea es que sean todas rectas. Ah, entonces no debo poner una, debo poner toda recta vertical. ¿Se da cuenta? O cualquier recta vertical. Entonces, y ese de toda, cualquier son los cuantificadores. ¿Se acuerdan que ustedes han hecho proposiciones con cuantificadores? ¿Sí? Para todo existe, por eso. Entonces, es importante. Si yo escribo una y escribo toda recta, toda, ahí hay diferencia, ¿se da cuenta? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado cuando escribimos, ¿ya? En matemática. Muy bien. Ya está. Entonces, voy a salir de aquí para volver aquí al material. Muy bien, entonces algunas funciones especiales son las siguientes. La función constante, ¿no? La función constante. Supongamos que C es un número real y A es un subconjunto no vacío de R. La función f definida en A, ¿no? La función real definida en A, definida por para todo x en A, f de x es igual a C, se llama función constante. Su gráfica es digamos, está contenida en la recta igual C, ¿no? ¿De acuerdo? Y su rango es un conjunto unitario, está formado solamente por el número C. Su gráfica es eso. Ahora, ¿puedo decir que la gráfica es una recta? No es una, no es una recta, ¿no? Porque tendría que ser infinita para que sea recta. Y es una parte de una La recta. C pertenece a los reales, C es un número real, C es un número real, sí. entonces creo que sí. Sí, sí, sería una recta, profesor. Mm. A ver, Depende del dominio, del conjunto de partida. ajá, muy bien. Entonces, miren, yo pongo así. Para todo conjunto A, diferente del vacío, miren, para todo conjunto A, diferente del vacío, la gráfica de f de x igual 2, por ejemplo, con x en A, es una recta. ¿Esa afirmación es verdadera o falsa? A ver, claro, si yo escojo A como todo R, ¿no? La gráfica, pues ahí está, ¿no? F de x igual 2, ahí está, la gráfica es la recta, ¿verdad? Así, claro, eso sí es que A es R, ¿no? Pero ¿qué pasa si A fuera el conjunto formado por todos los números naturales, por ejemplo? Que es infinito, ¿ah? Alguien dijo, si es infinito, sí. ¿Qué pasa si es infinito? Entonces, ¿cómo es la gráfica? 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2. ¿Es una recta? ¿La gráfica es una recta? No, No, Recta, ¿verdad? No es una recta. Y es un conjunto infinito, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, no es necesario, o sea, el hecho de que A sea infinito no es una condición suficiente. Entonces, cómo es la proposición? La proposición es falsa. Falsa, ¿no? Y la justificación es justamente este ejemplo. Esa es la justificación, ¿no? Así, ¿no? Como alguien dijo, depende del dominio, ¿no? Pero yo no voy a poner como respuesta depende del dominio. Yo tengo que decir, ¿esta proposición es verdadera o es falsa? Es falsa, pues, porque cuando A es n no se cumple. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, está claro. ¿Sí? Entonces no es una recta siempre. Cuando pongo mi respuesta tengo que poner el contraejemplo. Claro, claro. Ya, ya, Claro. muchas gracias.
Usted pone solamente falsa y no hay justificación, eso no tiene puntaje. Por eso les decía antes, la justificación es tan o más importante que la respuesta. Usted puede decir, la afirmación es verdad, la proposición es verdadera, y seguro que esa es la respuesta correcta, pero por eso no tiene puntaje. El puntaje se gana con la justificación, ¿sí? Ahí se gana usted el puntaje, ¿sí? Ya, ahí usted se gana el puntaje. No en la respuesta, sino en la justificación. Obviamente la justificación tiene que ser correcta, pues, ¿no? Ya, sí. Bueno. No, en matemática hay muchas cosas, justamente las definiciones de los conceptos tienen que ser precisas, ¿no? Para que justamente hagan ese papel, definir, pues, ¿no? ¿Ya, jóvenes? Sí. Muy bien. Entonces, esa es la función constante. No siempre es una recta. La función identidad. Supongamos que A es un subconjunto no vacío de R. La función identidad sobre el conjunto A se denota así. Y de A de X es igual a X, ¿no? Entonces, en este caso, el dominio y el rango son iguales al conjunto A. ¿Sí? Ahora, la gráfica se muestra ahí. Pero yo digo, claro, si A es R, la gráfica es la recta igual a X. ¿Pero será que siempre va a ser una recta? No. ¿De acuerdo? No siempre va a ser una recta. ¿Ya? Entonces, eso que quede clarito. ¿Cuándo la gráfica es X? Cuando A sea todo R, pues, ¿no? Cuando A es R, la gráfica es el eje. Esto a la recta igual a X. Muy bien. La función afín es la función que tiene como dominio R y que se define así, ¿no? F de X igual a MX más B, donde M y B son números reales dados. Así. Entonces, la gráfica de esa función es una recta porque estoy tomando como dominio R, ¿no? Así. Fíjense que aquí estamos diciendo función afín, ¿no? Y de pronto en muchos textos se dice, la función f es lineal, ¿no? Se les conoce lineales, pero se le dice lineal por el hecho de que la gráfica es una recta, ¿sí? Sin embargo, en matemática existe el concepto de función lineal, que no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Entonces, de ahí que es mejor decir que este tipo de funciones son funciones afín nada más, ¿no? Sin llamarle lineales, ¿no? O sea, no queremos usar ese nombre de función lineal porque el concepto de función lineal es distinto, es más algebraico que geométrico. ¿Ya, jóvenes? Entonces simplemente función afín, nada más. Claro, en las escuelas, en los colegios, en la preparatoria, de pronto, como no se tiene el concepto de función lineal, entonces se dice pues que estas son funciones lineales, pero hay que ir un poquito desprendiéndonos de esa idea, ¿ya? Así, caso particular, cuando B es igual a 0, ¿no? F de X es igual a MX y su gráfica es la recta dependiente M que pasa por el origen de coordenadas, ¿no? En cualquiera de los casos, el dominio es R y el rango también es R. ¿Ya, jóvenes? Así. Función afín, así, y la función lineal es cuando pasa por el origen de coordenadas. Eso quiere decir que B es igual a 0. Así. La función valor absoluto, ¿no? La función definida en R, definida así para todo X en R, f de X es igual al valor absoluto de X. Esa función se llama pues valor absoluto. El dominio es R y el rango es el intervalo 0 cerrado infinito. Ese es el rango, ¿no? Entonces la gráfica usted la puede ver ahí, ¿no? En la figura del lado derecho, ¿sí? Es una función par, ¿no? ¿Sí? Bueno. Después, la función signo.
La función signo está definida en todo R excepto 0. Y se define así. Si X es negativo, el signo de X es -1. Si X es positivo, el signo de X es 1. Se define de esa manera, ¿no? Función signo. El dominio es todo R excepto 0 y el rango está formado solamente por dos números, -1 y 1. Y la gráfica es la que se muestra en la figura adjunta, ¿no? Así. Fíjense que 0 no está en el dominio, ¿no? De esta función signo. 0 no está en el dominio. Muy bien. La función máximo entero también lo dice, para cualquier número real X existe un único número entero denotado por n igual así, de manera que se cumple eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una cosa que aceptamos, pero en realidad eso se demuestra matemáticamente que para cada X real existe un único número natural unido con el cero que cumpla esa condición, ¿no? A ese número se le llama el máximo entero de X. Así. Y la gráfica es esta escalerita, pues, ¿no? Entonces el rango de esta función es todos los enteros, ¿no? El rango es Z, ¿sí? Así, de esa manera. Y la gráfica es esta escalerita, pues, ¿no? Así. La función escalón unitario es definida así, siendo A un número positivo, se define la función U sub A así, 0 si es que X es menor que A, y 1 si es que X es mayor o igual que A. Así, a eso se le llama función escalón unitario. Y esta función permite expresar funciones con dos o más reglas de correspondencia en forma lineal. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es útil cuando se quiere hallar la transformada de Laplace de una función con dos o más reglas de correspondencia. Ya, así. En ese caso, el dominio es todo R, mientras que el rango está formado solamente por dos valores, 0 y 1. ¿Sí? La gráfica es la que se muestra ahí. Así. Fíjense que el dominio es todo R. ¿Sí? De esa manera. Muy bien. Bueno, jóvenes, ya con eso terminamos la primera clase, pero voy a seguir todavía. Vamos a parar unos 10 minutos y regresamos, ¿ya? Paramos 10 minutos y regresamos para la segunda parte de la clase. Profe, una pregunta. Diga, ¿El PDF de la clase de hoy está compartido en el Classroom? aún no, aún no. Después de la clase lo subo. Ah, ya. Ya, claro, listo. Ya, Siempre gracias. va a ser así. Después de la clase subo el archivo. ¿Ya? Así. Claro, o sea, el PDF, lo que ahora nos está mostrando. Sí, sí. Y en realidad, esta es toda la clase uno. Esta es Ajá. toda la clase uno. No hay Sí, más. o sea, yo me refiero a que si lo que estamos viendo ahora en pantalla, la teoría, ¿no? De funciones y funciones especiales, ya lo ha compartido en el Classroom, ¿no? Para tenerlo en... No, aún no. Yo siempre lo subo después de clase. Ah, ya, listo, listo. Yo siempre lo subo después de clase. ¿Ya, joven? Bueno, en realidad esta es toda la clase, ¿ah? Ya acabamos, pero vamos a volver en 10 minutos y hacemos un poco más, ¿ya? Regresamos en 10.
Ya, jóvenes, ya estoy de vuelta ya. Listo, no sé qué pasó. Bueno, entonces, a ver. Debo tomar la asistencia. A ver, jóvenes, por favor responden al llamado, ¿ya? Prenden su cámara. ¿Sí? Prendan su cámara. Prendan su cámara. Y a ver, Renzo Agüero. Presente, profesor. Ya. Juan Jesús Agüero. Presente, profesor. Ya, gracias, Juan Jesús. Jordi Aguirre. Presente, profesor. Gracias. Álvaro Alvarado. Presente, profesor. Gracias. Jan Arizábal. Presente, profesor. Ya, gracias. Víctor Celadita. Presente, profesor. Ya. César Madueño. Presente, profesor. ¿Tu papá es profesor de la uni? ¿Madueño? Sí, ¿Sí? Ah, ya, ya. profesor. Sí. Presente. No digo, ¿tu papá es profesor de la uni? Sí, sí. Ah, ya, salúdalo a tu papá. Ok. Sí, sí. Ya, Jimmy Mamani. Jimmy Mamani está. Sí, profe, Jimmy. presente. Ya, gracias, gracias, Jimmy. Alamiro Mendoza. Alamiro Mendoza. No está, ¿no? Alamiro Mendoza está falto. Bueno, Roger Montesinos. Presente, profesor. Gracias, Roger. Angelo Neira. Presente. Gracias, Angelo. Jean Paul Perales. Jean Paul Perales, no está. Iván Prudencio. Presente, profesor. Bien. Jennifer Ramírez. Presente, profesor. Álvaro Urreta. Presente, profesor. Gracias. Fabricio Valencia. Presente, profe. Kevin Vilela. Presente, profesor. Carlos Zárate. Presente, profesor. Ahí está. Listo ya, Carlos. Muy bien. ¿Alguien que no haya registrado su asistencia, jóvenes? Profe. A mi profe, disculpe, Ortega Morán Eric. Eric Ortega. ¿No te he llamado? Sí, profe, no me ha llamado. No estás en la lista. Profesor, ¿se me escucha? Eric, no estás en la lista. ¿Cuándo te No. has matriculado? Profe, es que yo aplacé mi matrícula, por así decirlo, y recién me matriculé en este ciclo. O sea, me matriculó directo del área de
¿cómo se llama? AEA, AERA, AERA. Estadística. Sí, ellos me matriculan directo. Ah, ya. Entonces, pero diles, envías un correo indicándole que no apareces en lista todavía. Ya, sí, eso me dijeron que justo iba a pasar ese tipo de inconvenientes, pero ya en el transcurso de los días se iban a arreglar. Ah, bueno, ya, Eric, está bien que me lo hayas hecho saber. Sí, ya, muy bien. Ya listo, ¿Alguien? profe. Profesor, ¿se me escucha? ¿Quién habla? Alamiro. Alamiro, no te veo, Alamiro. De antes me llamó, pero no se me escuchaba. Ah, ya, ahora ya te veo, ya. Orlando, Alamiro Sí, Orlando. Sí, sí. Ya, tu apellido es sí, Mendoza, ¿no? Ya te. Sí, Mendoza. ahora sí, ya estás. Ya arreglé tu asistencia. Bien, ¿alguien Ya, más? profesor. ¿Alguien más? Nadie más, ¿verdad? Bien. Entonces, ya pongo, ya grabo, pues, ya está, listo. Sí, es una cosa que nos piden. Roger dice, Roger Montesino pregunta, profe, una acumulación de inasistencias, no afectaría, pero creo que hay un límite de faltas, ¿ah? Hay un límite de faltas, y si superas ese límite, jalas el curso, creo. Creo que hay una cosa por ahí, ¿ya? Así. Pero además, uno puede faltar por situaciones fortuitas, pues, ¿no? ¿Qué libros para el curso? A ver, hay un libro del profesor Armando Venero, que fue profesor de la Facultad de Ciencias, es un buen libro, ¿sí? Digamos, tiene los conceptos bien definidos, ¿sí? Es un buen libro, el libro. Creo que es un libro amarillo, si no me equivoco, se llama Análisis Matemático, el libro. Es un buen libro. Después hay otro libro, es de nivel un poquito avanzado, y se llama Análisis Real, de ese un profesor brasilero, se llama Elon Lages Lima. Lages se escribe, Elon Lages Lima. Es un buen libro también, muy abstracto, pero digamos para el nivel de nuestra facultad, de nuestros cursos, es muy bueno. Así, ya, de esa manera. Bueno, y obviamente pues cualquier cosa formal siempre se dan en las clases, ¿no? O sea, digamos, las definiciones formales, oficiales, son las de las clases, ¿ya? Eso es ahí. Bueno, entonces, a ver, ya habíamos visto lo de funciones, ¿sí? Y yo quería mostrarles un poquito el avance de la segunda clase, operaciones con funciones, ¿sí? A ver, esto va a ser para la siguiente clase, ¿ya? Así, estas operaciones con funciones. Ya, esto de aquí, lo que vamos a ver el día jueves. No, miércoles, perdón. Miércoles. Así, ¿no? Entonces, vamos a ver operaciones con funciones. Y vamos a ver, por ejemplo, el hecho de que, eh, veamos aquí. Aquí lo voy a ver. Sabiendo que las funciones son conjuntos, ¿cuándo podemos decir que dos funciones son iguales? Cuando dos funciones son iguales. Cuando dos funciones son iguales. Misma regla de correspondencia y Cuando mismo tienen, dominio. claro, mismo dominio, mismo rango. Mismo dominio, misma regla de y regla de correspondencia. correspondencia. Ajá. ¿No? Son dos condiciones, ¿no? Son dos condiciones. La primera condición, ¿cuál es? Que los dominios sean iguales. Esa es la primera condición. Y la segunda, digamos, si es el conjunto A, ¿no? O para todo X que está en el dominio de F, ¿no? Y ya es igual al dominio de G, se cumple que F de X es igual a G de X. ¿De acuerdo? Así. Yo sé que ustedes saben efectuar operaciones entre funciones, por eso ese es un avance de la clase del día jueves, o miércoles, perdón. A ver, yo les pregunto, primera cosa. Supongamos que f de x
sea igual a x al cuadrado sobre x y g de x sea igual a x a la 3 medios sobre raíz de x. Así. La pregunta es esta. ¿F es igual a G? Falso. No son iguales porque no tienen el mismo dominio. Falso, ¿verdad? ¿Sí? No cumplen que los dominios son iguales, porque el dominio de F, ¿cuál es? X distinto de Z. El dominio de F, Todos los reales excepto 0. todos los reales, excepto 0, ¿verdad? Mientras que el dominio de G, ¿cuál es? Todos los reales positivos, diría, mayor o igual a 0. No, mayor que 0. Mayor que 0. Claro, porque abajo hay raíz de X, pues, ¿no? Entonces es mayor que 0, ¿sí? Bien, ese es el dominio de G. Entonces está claro, pues, que el dominio de F es diferente del dominio de G, y eso implica que F es diferente de G. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren lo que yo he hecho, ¿no? Miren lo que yo he hecho. He escrito, pero no he explicado nada, ¿no? Entonces, cuando uno responde, cuando uno desarrolla un examen, uno tiene que escribir, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿son iguales F y G? ¿No? La respuesta, ¿cuál es? No, F y no son iguales. ¿Por qué? ¿Por qué no son iguales? Yo voy a poner acá. F es diferente de G, pues el dominio de F es todos los reales, excepto 0, y el dominio de G es 0 abierto infinito. Es decir, el dominio de F es diferente del dominio de G, ¿verdad? Entonces hay que escribir, hay que redactar. ¿De acuerdo, jóvenes? Así. Después, ya. Pero entonces, ¿cuál es el error que se comete? Si yo no sé la definición, de igualdad de funciones, entonces, ¿cuál es el riesgo que corro en cometer un error? Entonces dice, a ver. F de X es igual a X cuadrado sobre X, y eso es X, ¿no? Entonces F de X es igual a X. Ahora, G de X es X a la 3 medios sobre X a la 1 medio. Y a mí de chiquito me enseñaron que eso es teoría exponente, 3 medios menos 1 medio, eso es X. Entonces G de X también es X. Por lo tanto son iguales. Por lo tanto, F de X es igual a G de X, entonces F es igual a G. ¿No? Entonces, ese es un razonamiento muy, muy común. Es incorrecto, pero es un razonamiento muy común. Entonces, ¿por qué? Porque se basan solamente, porque ahí ¿qué cosa está fallando? La definición de función, o perdón, de igualdad de funciones. Entonces, solamente se están basando en esta condición, en la segunda, que ni siquiera tampoco es cierta, porque la condición es para todos los X una vez que ya probaste que los dominios son iguales, ¿no? Entonces, pero solamente nos basamos en la cuestión algebraica y no le damos bola a la primera condición que pide que los dominios sean iguales. ¿Está claro, jóvenes? Entonces hay que tener cuidado en eso, ¿sí? Ahora, ¿en qué conjunto sí podrías, qué cosa tendría que cambiar para decir que las dos funciones sean iguales? Claro, voy a cambiar, ¿no? Las funciones. A ver, yo tendría que poner así, f de x igual x al cuadrado sobre x, y digo, el dominio de f tendría que ser 0 abierto infinito, ¿verdad? Y la g de x la dejo igual, x a la 3 medios sobre raíz de x, y el dominio de g, 0 abierto infinito.
Ajá. Entonces, ahí sí se cumple que F y G son iguales. ¿Se entiende la idea? Ahí sí se cumple que F y G son iguales. ¿Ya? Así. Bien, ese es un tema. El otro es en cuanto a operaciones con funciones. Por ejemplo, en números, usted puede decir que 3 es igual, por ejemplo, a 3 más 2 más menos 2, ¿no? Así. Usted puede decir eso, y es cierto. Pero, ¿será que en funciones se cumple eso? Pero menos voy a ponerle porque sí existe diferencia en funciones. ¿Se cumplirá eso? No, ¿O qué condición? Ya, primero, ¿se cumple eso o no? no. No No. necesariamente. No, El es do- sí o no, nada más. No hay, no necesariamente. ¿Se cumple? ¿Es verdadera o falsa esa afirmación? No. Es falsa, ¿verdad? Es falsa. Muy bien. Ahora, entonces yo le pregunto, ¿bajo qué condiciones se cumple, o bajo qué condición se cumple que F es igual a F más G menos G? F y G tienen el mismo dominio. Ya, pero sería pedir mucho, ¿no? O sea, es una condición muy exigente. Quizá podría ser quizá podamos ser menos exigente. Claro, si las dos funciones tienen el mismo dominio, ya está, pues se cumple, ¿no? Ya, pero ¿qué más podría ser? Que el dominio de G pertenezca a todos los reales. A ver, ahí sí estamos, por ejemplo, hablando mal. Mire lo que está diciendo. El dominio de G pertenezca a los reales. Usted me ha dicho así, ¿no? A ver, ¿el dominio de G es un conjunto o es un número? Debe estar incluido, no hay una variación de pertenencia, sino de inclusión. Ah, muy bien. Tendría que ser contenido, ¿verdad? Dominio de G, contenido en R. No basta, no es suficiente, no basta con eso. A ver, ¿bajo qué condición se cumple que F es igual a F más G menos G? ¿Qué dicen, jóvenes? Intersección de dominios. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la condición? Ajá. ¿Y cuál es la condición también? Ojo, para que F sea igual a F entre G por G. A ver. Intersectar dominios y que G sea diferente de cero. ¿Perdón? Interceptar dominios y que G sea diferente de cero en la tercera. No, pero cuando usted me dice intersectar dominios, esa no es una condición, esa es una acción.
Profe, ¿no sería la intersección de dominios tiene que ser diferente del vacío? No, con eso garantizo que existe la suma, nada más. Verificar que tengan un dominio, el dominio común. A ver, yo se las dejo de tarea, ¿eh? Le dejo estas dos. ¿Bajo qué condiciones se cumple que f sea igual a f más g menos g? ¿No? Así. En números bacán, pues en números funciona, ¿no? Pero en funciones, en general es falso. Pero ahora yo le pido, establezca una condición o capaz dos condiciones, no sé cuántas se necesite, para que f es igual a f más g menos g. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ahí nos vamos a quedar hoy día, por ser la primera clase. Así es, un poco tranquila, ¿ya? El día miércoles ya vamos con operaciones con funciones, pero ya les adelanté, miren ahí, tienen una tareita para el miércoles, ¿sí? ¿Ya, jóvenes? Dos problemas. ¿Bajo qué condiciones? A ver, la tarea es esta, sí, se la voy a escribir formalmente, ¿ya? A ver, la tarea es esta. 1. Determine, os voy a poner acá, sean f y g dos funciones reales. Entonces, determine el valor de verdad de f es igual a f más g menos g. Ya les digo, la afirmación es falsa, entonces hay que buscar la justificación. ¿Sí? Ya, 2. Ahora, ¿bajo qué condiciones? ¿Bajo qué condición o condiciones, ¿no? Se cumple que f sea igual a f más g menos g. Así. Y la 3 es la misma pregunta. ¿Bajo qué condiciones se cumple que f es igual a f entre g por g? A ver. ¿Las jóvenes? Tienen ahí la tarea para el día miércoles. ¿Ya? Así. Profe, Diga, joven, le escucho. profe, ¿y no podría compartir el PDF de la clase que viene para ir repasando la teoría? Ah, sí, la puedo subir. Claro que la puedo subir. Sí, sí. Ah, ya, Ya, ya. Profe, eso le Gracias, iba a gracias, profe. preguntar. Lo Para envía que por WhatsApp, profesor. ya, miren, yo la subo ahorita al Classroom, miren, miren, ahorita, yo la subo al Classroom, pero voy a cerrar esto, y ya. Acá está. A ver, lo voy a subir al Classroom. Ya menos más que yo organicé las 3 primeras semanas. Entonces, aquí estamos. Semana 1. ¿Sí? Entonces, voy a Profesor, la grabación, ¿cuándo lo va a subir? la grabación, eso se sube automáticamente. Sí, ¿El pero, profesor lo podría pasar? a ver, ahorita le explico un ratito. Muchas gracias, profesor.
Ya. ¿Qué sucede? Miren, ya está, semana 1, clase, están las 2 primeras clases. ¿Qué sucede? Fíjense. Cuando yo termine la clase, la grabación después va a llegar al correo y la grabación se va a subir acá, aquí, encima de semana 3, se va a poner la grabación. Entonces yo lo que voy a hacer es enlazar, ¿no? Cambiar el nombre del archivo y ponerla aquí. Y voy a poner grabación de la clase 1.1. Y así. ¿De acuerdo? Eso lo haré a las 7 de la noche, porque a esa hora, a veces se demora un poco, ¿ya? Entonces, ahí, pero hoy mismo se suben las grabaciones. Y aquí mismo van a estar. Debajo de clase 1.1 estará grabación, clase 1.1. Abajo dirá grabación, clase 1.2. Ya eso será el miércoles, pues. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, así va a estar siempre, ¿ya? De esa manera. ¿Ya? Bueno. Y si por ahí me olvido, entonces ustedes con el WhatsApp, profesor, no se olvide subir la clase. Ahora, ¿pero qué sucede? Que, digamos, no siempre podré hacer esto. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, les cuento, yo tengo mis clases, por ejemplo, en el ciclo 2000, el ciclo pasado, ¿no? Entonces, yo tengo mis clases, algunas las he hecho así con el Beamer, como les he mostrado ahora, pero otras clases las hago a pulso, como se dice, ¿no? Entonces, ahí yo escribo, ¿se da cuenta? Ahí yo escribo. Entonces, yo no puedo ponerle algo porque a veces las clases cambian, no el contenido, pero cambian algunas cosas, cambian los ejemplos. Porque esta fue del ciclo pasado, ¿no? Así. Pero seguro que no voy a ser exactamente igual, ¿se da cuenta? Además, esto, por ejemplo, no estaba en el Beamer, eso tuve que agregarlo. ¿Ve? Entonces, hay cosas que, digo, particularmente no me gusta leer mucho, no me gusta, por ejemplo, estar leyendo láminas, yo prefiero hacerlos así a mano, y eso va a pasar, va a ser mejor cuando tenga que hacer demostraciones, ¿no? Como acá, por ejemplo, ¿no? Que hay muchas demostraciones que hacer. ¿Se da cuenta? Demuestre que todo eso. ¿Y por qué? Porque también quiero enseñarles a demostrar, ¿no? Cómo se redacta un poquito. ¿Ya, jóvenes? ¿Está claro? No siempre podré subir con anticipación la clase. No siempre. ¿Ya? Así. ¿Ya? Entonces, bueno, todas son clases del ciclo pasado, ¿no? De la sección que di, pues, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, eso sería todo por hoy. Ya nos vemos el día miércoles. ¿Ya, jóvenes? Cuídense. Una pregunta, antes de que la tarea, acá un compañero está preguntando, ¿lo vamos a enviar o en la misma clase se lo presentamos? No es la tarea es para que ustedes lo hagan en su cuaderno. Ahí está la tarea, tómenle captura de pantalla si desea. ¿Sí? Que aprendan. Bueno, para aprender, ¿no? No, eso es para ustedes. No, ya no estamos en el colegio, ¿ya? Ya, no, eso es para que ustedes vayan ejercitándose, vayan haciendo cosas, porque la clase no es el único fin, digamos, ¿no? Siempre lo más importante en el aprendizaje del alumno es lo que usted estudia fuera de clases, ¿ya? Entonces ahí tienen una tareita para que puedan ahí estar entrando en ritmo de estudio, ¿ya? ¿Ya le tomaron captura, jóvenes, a esto? Sí, el anterior lo puedes retroceder para tomarlo. Sí, es. Ya está. Gracias. No, ¿de qué? Ya, listo. Ya, jóvenes, entonces nos vemos el miércoles. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Chao.